El viento traía olor a sal cuando subí los escalones del Cerro Alegre aquella mañana. Los colores de las casas contrastaban con el cielo gris que amenazaba lluvia, típico de julio en Valparaíso. Apuré el paso mientras esquivaba a un grupo de turistas que fotografiaban los murales del pasaje. Iba tarde a mi primer día como guía en el museo a cielo abierto. Nunca pensé que volvería a esta ciudad después de 10 años de ausencia. Santiago me había acogido como a tantos otros chilenos que buscan oportunidades en la capital. Pero la muerte de mi abuela Carmen cambió todo. «Te dejo la casa del cerro, Daniela», decía su carta. «Sé que sabrás qué hacer con ella». La casa, pintada de un celeste deslavado con marcos amarillos, era exactamente como la recordaba. Pequeña, pero con una vista privilegiada hacia la bahía, donde los barcos cargueros parecían de juguete desde esa altura. Al entrar, el olor a humedad y encierro me golpeó la cara. Había estado vacía desde que mi abuela entró al hospital hace 3 meses. «Disculpe, ¿usted es la nieta de doña Carmen?», preguntó una voz desde la acera. Una mujer mayor con un delantal floreado me observaba desde la casa vecina. La reconocí al instante. «Señora Luisa». «Sí, soy Daniela», respondí mientras dejaba las llaves en el bolsillo de mi chaqueta. «Te reconocí al tiro, mijita. Tienes la misma forma de caminar que tu abuela», sonrió acercándose. «Te esperábamos hace días. El papeleo en Santiago tomó más tiempo del que pensaba», expliqué. La señora Luisa me abrazó sin aviso, con esa confianza que solo se tiene en los barrios donde todos se conocen. Me invitó a tomar 11 en su casa, pero le expliqué sobre mi nuevo trabajo en el museo. «Tu abuela estaría orgullosa. Siempre decía que tenías alma de cuentacuentos», comentó mientras me acompañaba calle abajo. «Por cierto, un tipo ha venido a preguntar por la casa. Dijo que representaba a una inmobiliaria. Eso me sorprendió. Nadie debería saber aún sobre la herencia. Apenas había terminado los trámites. ¿Te dejó alguna tarjeta?», pregunté tratando de no sonar preocupada. «No, pero mencionó que volvería. Parecía muy interesado». Me despedí de ella en la esquina y tomé el trolebús hacia el plan. Durante el trayecto, observé cómo Valparaíso había cambiado y al mismo tiempo permanecía igual. Los grafitis más elaborados, más turistas extranjeros, pero la misma alma bohemia y desordenada. El Museo Baburitsa, donde comenzaría a trabajar, me recibió con sus puertas Art Nouveau, abiertas de par en par. Mi jefa, Catalina Rojas, era una mujer de unos 50 años con lentes de marco rojo y actitud enérgica. «Llegas justo a tiempo», me dijo mientras me entregaba un gafete con mi nombre. «Hoy tenemos un grupo de estudiantes de arte a las 11 y después una visita privada para un empresario español». La mañana pasó volando entre explicaciones sobre pinturas europeas y chilenas. Los estudiantes de arte hacían preguntas interesantes y tomé nota mental de investigar más sobre algunos de los artistas menos conocidos. Para cuando llegó la hora del almuerzo, me sentía como si nunca me hubiera ido de Valparaíso. Catalina me invitó a comer a un pequeño restaurante cerca del museo. Mientras esperábamos nuestra cazuela de vacuno, le conté sobre la casa de mi abuela. «¿En Cerro Alegre? Esa zona se ha vuelto carísima», comentó revolviendo su vaso de mote con huesillo. «Si yo tuviera una propiedad ahí, no la vendería por nada del mundo». «No tengo intención de venderla», respondí, «aunque necesitará varias reparaciones». «Ten cuidado con las inmobiliarias», advirtió Catalina. «Están comprando todo lo que pueden en los cerros para convertirlo en hoteles boutique o departamentos de lujo para extranjeros». Sus palabras resonaron con lo que había dicho la señora Luisa. ¿Por qué alguien de una inmobiliaria preguntaría por la casa tan pronto? La visita privada de la tarde resultó ser para un tal Joaquín Vega, un empresario español de unos 40 años con un traje impecable y acento madrileño. Se mostró especialmente interesado en los paisajes de Juan Francisco González. «Me fascina cómo capturó la esencia de los cerros», comentó mientras observaba una pintura de casas coloridas apiladas en una colina, muy similar a la vista desde la ventana de mi abuela. «Son una representación perfecta del alma de Valparaíso», respondí. «Caótica pero armoniosa. ¿Vives aquí desde hace mucho?», preguntó con una curiosidad que me pareció excesiva para una simple conversación casual. «Acabo de regresar después de 10 años en Santiago», respondí sin entrar en detalles. Al terminar el recorrido, Joaquín me entregó su tarjeta. «Desarrollos Mediterráneos», decía en letras doradas, con su nombre como director ejecutivo. «Si alguna vez necesitas asesoría inmobiliaria,
Estaré encantado de ayudarte, ofreció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estamos muy interesados en propiedades con carácter en esta zona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era coincidencia que un empresario inmobiliario español apareciera justo cuando heredaba una casa en el codiciado Cerro Alegre. Al salir del museo, decidí caminar de regreso a casa en vez de tomar el ascensor Artillería. Necesitaba pensar. Las calles empinadas me obligaron a subir lentamente, dándome tiempo para contemplar los grafitis que contaban historias de resistencia y memoria. Cuando llegué a la cuadra de mi abuela, vi un auto negro estacionado frente a la casa. Un hombre tomaba fotos de la fachada. Al verme, guardó rápidamente la cámara y se subió al vehículo, que arrancó antes de que pudiera acercarme. La señora Luisa salió a mi encuentro con cara de preocupación. Era el mismo tipo de la inmobiliaria, me dijo. Preguntó cuándo habías llegado y si pensabas quedarte. Entré a la casa con un nudo en el estómago. Sobre la mesa del comedor, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una oferta de compra por una suma considerable, firmada por Joaquín Vega, el mismo hombre que había visitado el museo esa tarde. Junto al documento formal, una nota escrita a mano decía: «La casa de doña Carmen es perfecta para nuestro proyecto en el cerro. Por favor, contáctame antes de tomar cualquier decisión. Podemos mejorar la oferta sustancialmente». Me senté en la vieja mecedora de mimbre, donde mi abuela solía contarme historias cuando era niña. ¿Cómo sabía este hombre sobre la casa? ¿Y por qué tanto interés precisamente en esta propiedad que no era ni la más grande ni la mejor ubicada del cerro? Mientras el sol se ponía sobre la bahía, recordé algo que mi abuela solía decir: «En Valparaíso, nada es lo que parece a primera vista». Decidí que, antes de hacer cualquier cosa, necesitaba saber exactamente qué hacía tan especial a la casa de mi abuela para que alguien estuviera dispuesto a pagar tanto por ella. Esa noche, comencé a revisar los papeles que había dejado mi abuela en un viejo baúl en su habitación. Entre documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro, encontré un plano antiguo de la casa que mostraba algo extraño, un espacio entre las paredes que no coincidía con ninguna habitación actual. Parecía haber una habitación oculta que no estaba a simple vista. Los planos temblaban en mis manos mientras repasaba cada rincón de la casa con la mirada. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la madrugada, pero el sueño se había esfumado por completo. Según los documentos, debía existir un espacio oculto entre el dormitorio principal y el pequeño estudio donde mi abuela guardaba sus libros. Pasé los dedos por la pared del pasillo, buscando alguna irregularidad. Nada. Golpeé suavemente, escuchando el cambio en la resonancia. El sonido hueco me detuvo frente a una estantería repleta de viejas enciclopedias que nadie había abierto en años. «¿Qué escondes?», murmuré, como si la casa pudiera responderme. Retiré los libros uno por uno, apilándolos en el suelo. La madera del fondo no parecía diferente del resto del mueble, pero cuando presioné en una esquina, sentí que cedía ligeramente. Empujé con más fuerza, y con un crujido, el panel entero se deslizó hacia un lado, revelando un hueco oscuro apenas suficiente para que una persona pasara agachada. Mi corazón latía con fuerza mientras iluminaba el interior con la linterna del celular. Una pequeña habitación, no más grande que un armario, apareció ante mis ojos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y fotografías antiguas. En el centro, una caja metálica descansaba sobre una mesa desvencijada. Me arrodillé para entrar, conteniendo la respiración ante la nube de polvo que se levantó. El espacio olía a papel viejo y a ese aroma peculiar que tienen los lugares cerrados durante mucho tiempo. Al abrir la caja, encontré cartas atadas con una cinta roja desteñida y un cuaderno de cubierta gastada. Las cartas, fechadas entre 1970 y 1973, estaban dirigidas a mi abuelo Pedro, a quien nunca conocí. Habían sido enviadas por alguien que firmaba solo con la inicial S. El cuaderno parecía ser un diario, escrito con letra apretada y urgente. 14 de septiembre de 1973. Hoy han venido a buscar a Sebastián. Los vecinos dicen que se lo llevaron en un camión militar. He escondido sus papeles y los planos donde acordamos. Si alguien encuentra esto, por favor, hágaselo llegar a Carmen González en Cerro Alegre. Un escalofrío me recorrió la espalda, 3 días después del golpe militar. Seguí leyendo página tras página,
descubriendo una historia que mi abuela nunca me contó. Su casa había servido como refugio para perseguidos políticos durante la dictadura. Mi abuelo Pedro, arquitecto de profesión, había diseñado este y otros escondites en varias casas del cerro, creando una red de casas seguras. Entre los papeles encontré algo aún más sorprendente: planos detallados de un sistema de túneles que conectaban algunas casas del Cerro Alegre. Según las notas, estos pasajes se habían construido originalmente a principios del siglo XX, cuando Valparaíso era el puerto principal del Pacífico Sur, posiblemente para contrabando. Mi abuelo y sus compañeros los habían redescubierto y adaptado. «Por eso quieren la casa», susurré en la habitación vacía. Las piezas encajaban. Si una inmobiliaria compraba varias propiedades conectadas por estos túneles, podrían crear un complejo turístico único, sin que nadie supiera de su existencia hasta que fuera demasiado tarde. Pero había algo más. Las últimas páginas del diario mencionaban documentos históricos y evidencia guardada en algún lugar de los túneles, aunque no especificaba qué tipo de evidencia ni su ubicación exacta. Salí del escondite con el cuaderno y los planos, con la sensación de que acababa de abrir una caja de Pandora. ¿Cuántas personas conocían este secreto? ¿Mi abuela había guardado silencio todos estos años para protegerme o para proteger algo más importante? El amanecer me sorprendió sentada en la terraza, tratando de descifrar los planos. Según estos, existía una entrada a los túneles en el sótano de mi casa, detrás de una falsa pared en la despensa. Decidí que necesitaba ver con mis propios ojos lo que había allí abajo. Antes de aventurarme, llamé al museo para avisar que no iría a trabajar. Catalina pareció comprensiva cuando le mencioné problemas con la casa. «Estas casas antiguas siempre tienen sorpresas», comentó. «A propósito, tu visitante español preguntó por ti esta mañana. Parecía muy interesado en tu opinión sobre su oferta». Eso confirmaba mis sospechas. Joaquín Vega estaba siguiéndome los pasos. «¿Qué le dijiste?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. «Que estabas ocupada con asuntos personales. No me pareció apropiado darle tu número», respondió Catalina. «¿Todo bien, Daniela?» «Sí, solo necesito resolver algunos asuntos de la herencia», mentí. «Te lo contaré cuando nos veamos». Después de colgar, me dirigí al sótano. La despensa era un espacio estrecho y húmedo, que olía a tierra mojada. Siguiendo los planos, retiré varias cajas y latas de conservas que mi abuela había almacenado. Efectivamente, detrás de ellas, la pared no parecía tan sólida como debería. Me tomó casi una hora, pero finalmente logré mover un panel disimulado que revelaba una abertura rectangular. El túnel que se extendía más allá estaba reforzado con vigas de madera y tenía altura suficiente para caminar ligeramente agachada. Armada con una linterna potente y con el celular en modo grabadora de voz, me adentré en la oscuridad. El pasadizo olía a salitre y humedad. Avancé lentamente, iluminando cada rincón. Las paredes tenían marcas y algunos nombres escritos, posiblemente de personas que habían usado este camino para escapar. Después de unos 20 metros, el túnel se bifurcaba. Según los planos, el camino de la izquierda llevaba hacia otras casas del cerro, mientras que el de la derecha descendía hacia el plan. Decidí tomar el camino de la izquierda primero. Tras avanzar otro tramo, llegué a lo que parecía ser una pequeña sala excavada en la tierra, reforzada con ladrillos antiguos. Había estanterías rudimentarias talladas en las paredes, algunas con libros deteriorados, otras con cajas metálicas similares a la que había encontrado en el escondite de mi casa. Estaba examinando una de estas cajas cuando escuché algo que me paralizó: pasos y voces amortiguadas que venían del túnel. Me apagué la linterna y me oculté tras una de las estanterías, conteniendo la respiración. Las voces se hicieron más claras. Eran dos hombres hablando en español con acento diferente. «Te digo que alguien ha estado aquí», dijo el primero. «Mira el polvo del suelo. Hay pisadas recientes. Quizás son de la última vez que vinimos», respondió el otro. «No, son distintas, más pequeñas». Un haz de luz barrió la habitación, pasando peligrosamente cerca de donde me encontraba. «Si la nieta encontró los planos, tenemos que actuar rápido», continuó la primera voz, que ahora reconocí como la de Joaquín Vega. «El jefe no estará contento si perdemos esta oportunidad. Llevamos años intentando completar el rompecabezas. ¿Y si simplemente entramos en su casa y buscamos los documentos?».
sugirió la segunda voz. No seas idiota, Matías. Necesitamos que ella venda voluntariamente. Si desaparecen cosas de su casa, sospecharía inmediatamente y podría alertar a las autoridades sobre los túneles. Se produjo un silencio mientras revisaban la sala. Contuve el aliento cuando la luz iluminó directamente el estante detrás del cual me ocultaba, pero por suerte no me vieron. Aquí no hay nada importante, concluyó Joaquín. Vamos a revisar el otro ramal. Los pasos se alejaron, dejándome temblando de miedo y adrenalina. Esperé varios minutos antes de atreverme a salir de mi escondite. ¿Qué estaban buscando exactamente? ¿Y quién era el jefe que mencionaron? Decidí que era demasiado peligroso seguir explorando sola. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? La policía parecía una opción lógica, pero ¿qué les diría exactamente? ¿Que había encontrado túneles secretos utilizados durante la dictadura? Podrían considerarlo patrimonio histórico y sellar todo el lugar, o peor aún, algún oficial corrupto podría alertar a Joaquín. Catalina vino a mi mente. Llevaba años trabajando en el museo y conocía la historia de Valparaíso mejor que nadie. Quizás ella sabría qué hacer o conocería a alguien que pudiera ayudarme. Regresé a la casa con cuidado, asegurándome de no hacer ruido y de que nadie me seguía. Una vez en la seguridad del living, llamé a Catalina. «Necesito verte urgentemente», le dije sin rodeos. «He descubierto algo en la casa de mi abuela que creo que deberías ver». «¿Tiene que ver con ese empresario español?», preguntó con tono preocupado. «¿Cómo lo sabes?». «Intuición», respondió. «Y porque después de que llamaste, vino de nuevo al museo preguntando por ti. No me gustó su insistencia. No puedo hablar por teléfono», dije bajando la voz. «¿Puedes venir a la casa cuando salgas del trabajo? Estaré allí a las 6», prometió. Después de colgar, me senté a revisar nuevamente los documentos. Entre las cartas dirigidas a mi abuelo, encontré una que mencionaba evidencia de los crímenes y fotografías que cambiarían la historia oficial. ¿Sería posible que en estos túneles se guardara evidencia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? Documentos que alguien quisiera mantener ocultos incluso ahora, tantos años después. El timbre de la puerta me sobresaltó. Eran apenas las 4 de la tarde, demasiado temprano para que fuera Catalina. Me asomé cautelosamente por la ventana y vi a Joaquín Vega parado en la entrada, con un maletín en la mano y expresión impaciente. Decidí no abrir. El insistente golpeteo en la puerta principal resonaba por toda la casa. Me quedé inmóvil tras la cortina, observando cómo Joaquín consultaba su reloj con impaciencia. Después de unos minutos, sacó su teléfono y habló brevemente antes de dejar un sobre bajo la puerta y alejarse calle abajo. Esperé hasta que desapareció de mi vista para recoger el sobre. Contenía la misma oferta por la casa, pero con una suma aún mayor y una nota manuscrita. «Señorita Ortega, entiendo su apego sentimental a la propiedad de su abuela, pero mi oferta es más que generosa. Por favor, concédame una reunión para discutir detalles que podrían ser de su interés. Tiempo es lo que no tenemos». Esa última frase me inquietó. ¿Por qué la prisa? Guardé la nota junto con los demás documentos y me preparé para la visita de Catalina. Decidí que le mostraría los planos y el diario, pero no la llevaría a los túneles hasta estar segura de que podía confiar plenamente en ella. A las 6 en punto, el timbre sonó nuevamente. Catalina llegó acompañada de un hombre mayor que no reconocí. «Espero que no te moleste», dijo mientras entraban. «Este es Manuel Bravo, historiador y antiguo amigo de tu abuela. Cuando me contaste sobre tu descubrimiento, pensé que él podría ayudarnos». Manuel, un hombre delgado de unos 70 años con cabello blanco y lentes gruesos, me estrechó la mano con firmeza. «Carmen y yo trabajamos juntos en el Museo de la Memoria», explicó con voz grave. «Tu abuela era una mujer extraordinaria, más valiente de lo que mucha gente supo». «Nunca me habló de eso», confesé, invitándolos a sentarse en la pequeña sala. «Hay muchas cosas que descubrí recién ayer». Les mostré los planos y algunos extractos del diario. Manuel los examinó con manos temblorosas, sus ojos humedeciéndose por momentos. «Reconozco esta letra», dijo señalando algunas notas al margen. «Es de Sebastián Araya, un fotógrafo que documentó las primeras detenciones después del golpe. Desapareció en octubre del 73. ¿Lo conocías?», pregunté. Manuel asintió lentamente. «Éramos compañeros en la universidad.
Sebastián tenía contactos en las Fuerzas Armadas que le advirtieron sobre lo que se venía. Comenzó a fotografiar secretamente los operativos y las detenciones. Cuando lo descubrieron, tuvo que esconderse. El diario menciona que se lo llevaron, dije. Eso creímos todos, respondió Manuel. Pero si estos documentos estaban ocultos en tu casa, es posible que Sebastián dejara algo más. Les conté sobre los túneles y mi encuentro con Joaquín Vega. Catalina y Manuel intercambiaron miradas preocupadas. Conozco ese nombre, dijo Catalina. Representa a un grupo inversor que ha comprado varias propiedades en los cerros. Hace unos meses intentaron adquirir un edificio histórico cerca del museo, pero la municipalidad bloqueó la venta cuando se descubrió que planeaban derribarlo pese a su valor patrimonial. ¿Y quién está detrás de ese grupo?, pregunté. Nadie lo sabe con certeza, respondió Manuel. Pero hay rumores de que uno de los principales inversionistas es Renato Fischer, un exmilitar que ahora maneja varios negocios en el país. El nombre me resultó familiar. Lo busqué en mi teléfono y encontré una noticia reciente. Empresario Renato Fischer anuncia candidatura al Senado por la región de Valparaíso. La foto mostraba a un hombre de unos 70 años, con porte militar pese al traje elegante. Tendría la edad adecuada para haber sido oficial durante la dictadura, murmuré. Fue coronel, confirmó Manuel. Nunca fue procesado, pero su nombre apareció en varios testimonios de sobrevivientes de Villa Grimaldi. Un escalofrío me recorrió la espalda al entender las implicaciones. Si los túneles contenían evidencia que lo vinculara con violaciones a los derechos humanos, Fischer haría cualquier cosa por obtenerla y destruirla antes de lanzar su carrera política. Tenemos que encontrar esos documentos, dije con determinación, y asegurarnos de que lleguen a las personas correctas. Es peligroso, advirtió Catalina. Mi abuela guardó estos secretos por años, respondí. Si ella pudo mantener el silencio durante la dictadura cuando era realmente peligroso, yo puedo terminar lo que ella empezó. Manuel se quitó los lentes y los limpió pensativamente. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Una periodista de investigación que ha trabajado en casos de derechos humanos. Podríamos contactarla mañana. No sé si tenemos tanto tiempo, dije, mostrándoles la nota de Joaquín. Parece que tienen prisa por cerrar el trato. En ese momento, escuchamos un ruido proveniente del patio trasero. Nos quedamos en silencio, alerta. Pasos en la gravilla. Luego el sonido de cristal rompiéndose. Están entrando, susurró Catalina. Manuel reaccionó con sorprendente agilidad para su edad. Los túneles, dijo simplemente. Es nuestra mejor opción. Recogí rápidamente los documentos mientras Catalina cerraba las cortinas. Nos dirigimos al sótano, cerrando las puertas tras nosotros sin hacer ruido. Podíamos escuchar cómo alguien registraba las habitaciones del piso superior. En el sótano, moví las cajas que ocultaban la entrada al túnel y les mostré el pasadizo. Entraré yo primero, dije. Sigan mis pasos exactamente. El túnel se bifurca más adelante. Tomaremos el camino que lleva hacia otras casas del cerro. Avanzamos en la oscuridad, iluminados solo por la luz de nuestros teléfonos. El túnel parecía más estrecho y amenazante que durante mi exploración anterior. Cuando llegamos a la bifurcación, tomamos el camino de la izquierda. Pronto alcanzamos la pequeña sala donde me había escondido horas antes. Miren esto, dijo Manuel, examinando las estanterías con la luz de su teléfono. Estos libros son publicaciones prohibidas durante la dictadura. Alguien creó una biblioteca clandestina aquí abajo. Catalina se acercó a una de las cajas metálicas y la abrió con cuidado. Carretes fotográficos, anunció. Decenas de ellos, sin revelar. Las fotos de Sebastián, murmuró Manuel con voz quebrada. Después de todos estos años, estaba a punto de examinar otra caja cuando escuchamos voces acercándose por el túnel. Nos escondimos rápidamente tras las estanterías, apagando nuestras luces. Te digo que alguien entró a los túneles, decía una voz que reconocí como la de Matías, el acompañante de Joaquín. Hay pisadas frescas, y ahora son varias personas. El jefe quiere esos negativos hoy mismo, respondió Joaquín. La campaña al Senado comienza en 2 semanas, y no puede haber sorpresas. Las luces de sus linternas barrieron la sala. Contuve la respiración cuando pasaron cerca de nuestro escondite. Revisa esas cajas, ordenó Joaquín. Yo buscaré en las estanterías. Manuel me tocó el hombro
y señaló hacia el otro extremo de la sala, donde distinguí otra salida que no había notado antes. Nos movimos lentamente, mientras Matías y Joaquín estaban distraídos revisando cajas. Catalina, con una valentía que me sorprendió, tomó rápidamente varios carretes fotográficos y los guardó en su bolso. Nos deslizamos hacia la salida secundaria, pero en el último momento, Matías dirigió su linterna en nuestra dirección. «¡Allí!», gritó. «¡Hay alguien! ¡Corran!», exclamé, empujando a Catalina y Manuel hacia el túnel. Corrimos por el estrecho pasadizo, escuchando los pasos de nuestros perseguidores cada vez más cerca. El nuevo túnel descendía pronunciadamente, y pronto nos encontramos en lo que parecía ser una bodega antigua con barriles y cajas apiladas. Al fondo había una escalera de hierro que conducía a una trampilla en el techo. Manuel subió primero, empujando la trampilla con esfuerzo. Salimos a lo que parecía ser la trastienda de un negocio. Un hombre mayor con delantal nos miró atónito. «¿Manuel?», preguntó incrédulo. «¿Qué diablos...?» «Carlos», respondió Manuel recuperando el aliento. «Necesitamos tu ayuda. Estamos en peligro». El hombre, Carlos, no hizo más preguntas. Cerró rápidamente la trampilla y empujó un pesado armario sobre ella. «Mi negocio», explicó brevemente. «Estamos en la calle Urriola. Vengan, salgamos por la puerta principal». Nos condujo a través de lo que resultó ser una vieja librería hasta la calle. Ya había anochecido, y las luces de Valparaíso parpadeaban en las colinas como estrellas caídas. «¿Dónde podemos ir?», preguntó Catalina. «Probablemente irán a buscar a Daniela a su casa». «Conozco un lugar», dijo Carlos. «Un departamento en Playa Ancha que nadie relacionaría con nosotros. Lo mantuve como casa segura desde los viejos tiempos». Mientras caminábamos rápidamente por las calles del puerto, mezclándonos con turistas y lugareños, comprendí que había caído en una historia mucho más grande que un simple conflicto por una propiedad. Los túneles no solo habían servido como escape durante la dictadura, también guardaban secretos que algunas personas poderosas querían mantener enterrados. Esa noche, en el pequeño departamento de Playa Ancha con vista al mar, Manuel contactó a la periodista que había mencionado. Patricia Lagos llegó 2 horas después, con una máquina para revelar fotografías y un escáner portátil. «Si lo que me cuentas es cierto», dijo mientras preparaba los químicos para revelar los carretes, «estas fotos podrían cambiar la historia oficial de lo que ocurrió en los primeros días después del golpe». Observé en silencio cómo las imágenes emergían del líquido revelador. Rostros de detenidos, oficiales supervisando arrestos, vehículos militares estacionados frente a casas particulares, y entre ellos, un joven Renato Fischer, entonces teniente, señalando personas en una lista que sostenía en sus manos. «Es él», confirmó Manuel, con voz cargada de emoción, y esto prueba su participación directa en las detenciones selectivas. Sebastián logró documentarlo todo. Patricia fotografió meticulosamente cada imagen y las envió a contactos de confianza en Santiago y en el extranjero. «Por si acaso», explicó. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la bahía de Valparaíso, me acerqué a la ventana, pensando en mi abuela y en todos los secretos que había guardado. Ahora entendía por qué me había dejado la casa. No era solo una propiedad, era un legado de resistencia, una pieza de historia que ella había protegido para que algún día pudiera salir a la luz. «¿Qué pasará ahora?», pregunté a nadie en particular, mientras las primeras luces del día se reflejaban en el océano. «Ahora», respondió Patricia, guardando cuidadosamente los negativos originales, «comienza el verdadero trabajo, hacer que la justicia, por fin, sea más que una promesa». La oficina del diario El Mercurio de Valparaíso olía a café recién hecho y papel impreso. Patricia Lagos discutía acaloradamente con un hombre de camisa arrugada y expresión escéptica, que supuse era su editor. Nos habían pedido esperar en una pequeña sala de reuniones, mientras decidían si publicarían nuestra historia. «No entiendo por qué tardan tanto», murmuró Catalina, tamborileando con los dedos sobre la mesa de vidrio. «Las pruebas son irrefutables». Manuel sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. «El Mercurio siempre ha tenido sus lealtades, incluso ahora», dijo en voz baja. «Y Fischer es un hombre poderoso con muchos amigos». La puerta se abrió y Patricia entró con gesto desanimado. «No lo publicarán», anunció sin preámbulos. «Dicen que necesitan más tiempo para verificar la autenticidad de las fotografías
y que un abogado revise todo el material. Es una excusa, respondió Manuel. Están ganando tiempo para Fisher. Patricia asintió mientras se sentaba junto a nosotros. El editor recibió una llamada justo cuando estábamos discutiendo. No me quiso decir de quién, pero su actitud cambió completamente después. Sentí una mezcla de frustración y miedo. La noche anterior me había parecido que estábamos a punto de destapar la verdad, pero ahora entendía lo ingenua que había sido. Los poderosos tenían formas de silenciar incluso a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. No podemos simplemente rendirnos. Patricia miró su teléfono pensativamente. Tengo un contacto en CNN Chile y otro en la BBC. También podríamos acudir directamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Deberíamos hacer todo eso y más, intervino Carlos, quien nos había acompañado a la reunión. Pero primero tenemos que asegurarnos de que estamos a salvo. Si Fisher ya sabe que tenemos las fotos, no se detendrá ante nada. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Patricia sonó. Su rostro palideció al mirar la pantalla. «Es un mensaje de mi fuente en la policía», dijo con voz tensa. «Han emitido una orden de allanamiento para tu casa, Daniela, bajo sospecha de ocultamiento de patrimonio histórico». «¿Patrimonio histórico?», repetí incrédula. «Eso es ridículo. Es una excusa legal», explicó Manuel. «Pueden argumentar que los túneles y documentos son patrimonio nacional que estabas ocultando ilegalmente. Es solo una forma de registrar tu casa oficialmente mientras buscan las fotografías. No encontrarán nada», dije. «Todo está con nosotros». «Sí, pero sabrán que estuvimos allí», respondió Patricia. «Y que probablemente tenemos las pruebas. Debemos movernos ya». Salimos por la puerta trasera del diario hacia una calle lateral. Patricia había estacionado su auto a unas cuadras de distancia por precaución. Mientras caminábamos, mantuve la mirada fija en los transeúntes, preguntándome si alguno de ellos podría estar vigilándonos. «Mi departamento no es seguro», dijo Patricia mientras conducía por las calles empinadas de Valparaíso. «Tenemos que separarnos. Será más difícil encontrarnos si no estamos todos juntos. Puedo quedarme en la casa de mi hermana en Viña del Mar», ofreció Catalina. «Nadie sabe de ella». «Yo tengo un viejo amigo en Concón», añadió Manuel. «Carlos, tú deberías cerrar tu librería unos días y desaparecer». «¿Y yo?», pregunté, sintiéndome repentinamente vulnerable. «No conozco a nadie más en la ciudad». Patricia me miró por el retrovisor con expresión decidida. «Vendrás conmigo. Te llevaré a Santiago. Tengo amigos que pueden escondernos mientras trabajamos en la publicación de las fotos». La siguiente hora pasó en un torbellino de actividad. Dejamos a Catalina y Manuel en puntos diferentes de la ciudad, con copias digitales de las fotografías y la promesa de mantenernos en contacto únicamente a través de mensajes encriptados. Carlos regresó a su librería para recoger algunas cosas antes de desaparecer. Patricia y yo tomamos la carretera hacia Santiago. Las colinas de Valparaíso fueron quedando atrás, mientras el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura. Durante el trayecto, ella habló constantemente por teléfono, contactando a diversos periodistas y organizaciones de derechos humanos. «Necesitamos crear suficiente ruido mediático para que no puedan silenciarnos», explicó después de colgar. «Si demasiada gente sabe sobre las fotos, será imposible detener su publicación». «¿Crees que funcionará?», pregunté, observando cómo la carretera se extendía frente a nosotras. «Ha funcionado antes», respondió. «En este país, los secretos de la dictadura han salido a la luz poco a poco, casi siempre gracias a personas comunes que decidieron hablar. Tu abuela guardó estas pruebas por décadas esperando el momento adecuado. Ahora nos toca a nosotros terminar lo que ella empezó». Mencionó a tu abuela me hizo pensar en todo lo que nunca supe de ella. La imaginé joven, escondiendo perseguidos políticos en nuestra casa, arriesgando su vida mientras mantenía una fachada de normalidad. «¿Por qué nunca me contó sobre esto?», murmuré más para mí misma que para Patricia. Muchos sobrevivientes de esa época nunca hablaron de lo que vivieron, ni siquiera con sus familias, respondió ella con suavidad. A veces por miedo, otras por dolor. Pero guardaron las pruebas, esperando que algún día sirvieran para hacer justicia. Llegamos a Santiago cuando ya había oscurecido. Patricia condujo por callejuelas del barrio Bellavista hasta detenerse frente a un edificio antiguo pero bien conservado. En el tercer piso, nos recibió un hombre de mediana edad con barba entrecana que se presentó como Javier,
periodista de investigación y antiguo compañero de universidad de Patricia. El departamento era pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de libros y fotografías enmarcadas. Javier nos mostró una habitación donde podíamos descansar, y luego nos reunimos en la sala para revisar todo el material. «Estas fotos son dinamita pura», comentó después de examinarlas en su computadora. Fisher aparece claramente identificable en varias de ellas, dirigiendo detenciones y señalando personas en listas. ¿Suficiente para impedir su candidatura al Senado?, pregunté. «Suficiente para mucho más que eso», respondió Javier con gravedad. «Esto es evidencia directa de su participación en crímenes de lesa humanidad. Podría enfrentar juicio». Patricia asintió mientras preparaba café para todos. «He enviado copias encriptadas a contactos en Londres, Madrid y Washington. Si algo nos sucede, las imágenes saldrán a la luz de todas formas. ¿Crees que llegarían a tanto?», preguntó Javier, mirándola con preocupación. «Han hecho desaparecer gente por mucho menos», respondió ella simplemente. «Esa noche apenas pude dormir. Las imágenes de Sebastián Araya, el fotógrafo desaparecido, se mezclaban en mis sueños con las de mi abuela y los túneles secretos. Me preguntaba cuántas otras historias similares permanecían ocultas en las entrañas de Valparaíso, cuántos secretos guardaban sus colinas coloridas. Al amanecer, Patricia me despertó con noticias. La BBC ha publicado un reportaje preliminar», anunció, mostrándome su tablet. Sin mostrar las fotos completas todavía, pero mencionando su existencia y el hecho de que implican a Fisher. El artículo titulado «Nuevas evidencias podrían vincular a candidato al Senado chileno con detenciones ilegales durante la dictadura» incluía una breve historia de Sebastián Araya y su trabajo como fotógrafo. «Es solo el comienzo», dijo Patricia, «pero ya está en marcha». A media mañana, Manuel llamó para informarnos que un equipo de la PDI había registrado mi casa y la librería de Carlos. También mencionó que Joaquín Vega había aparecido en televisión local negando cualquier interés en los supuestos túneles y afirmando que su oferta por mi propiedad era puramente comercial. «Están nerviosos», comentó Javier. «Intentarán desacreditar la historia antes de que las fotos salgan a la luz». A las 2 de la tarde, la situación cambió drásticamente. CNN Chile emitió un reportaje especial mostrando 3 de las fotografías menos explícitas, pero suficientes para identificar claramente a Fisher. La cadena había verificado su autenticidad con expertos forenses. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Números desconocidos, uno tras otro. Finalmente, respondí a una llamada. «Señorita Ortega», dijo la voz que reconocí como la de Joaquín Vega. «Creo que hemos empezado con el pie equivocado. Mi cliente está dispuesto a hablar con usted personalmente para aclarar este malentendido». «¿Malentendido?», repetí. «Las fotografías hablan por sí solas, señor Vega. Son fotos antiguas que pueden ser fácilmente malinterpretadas», respondió con tono conciliador. «El señor Fisher solo quiere la oportunidad de explicar el contexto. Una reunión privada, en el lugar que usted elija». Patricia, que escuchaba la conversación, me hizo señas para que siguiera hablando mientras ella grababa. «¿Y qué obtendría yo con esa reunión?», pregunté. Hubo una pausa antes de que Vega respondiera. «Mi cliente está dispuesto a ser extremadamente generoso, no solo por la casa, sino por su discreción. ¿Me está ofreciendo dinero para que retire las fotografías?». «Le estoy ofreciendo una solución que beneficiaría a todos», respondió, su voz perdiendo el tono amable. «La alternativa podría ser muy desagradable para usted y sus amigos». Patricia me indicó que colgara. Cuando lo hice, me mostró la grabación con una sonrisa triunfal. «Acaban de cavarse su propia tumba», dijo. «Esto es intento de soborno y amenazas, todo en una misma llamada». Javier ya estaba en su computadora, enviando la grabación a sus contactos. «Con esto y las fotografías, Fisher está acabado», declaró. «Ningún juez podrá ignorar evidencia tan contundente». En ese momento, el timbre del apartamento sonó. Los 3 nos quedamos paralizados. Nadie debería saber que estábamos allí. Javier se asomó cautelosamente por la mirilla. «Es una mujer mayor», susurró. «Nunca la había visto». Patricia me hizo una seña para que me quedara atrás mientras ella se acercaba a la puerta. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. «Busco a Daniela Ortega», respondió una voz femenina.
Soy Elena Araya. Sebastián era mi hermano. Elena Araya tenía el mismo tipo de mirada que había visto en Manuel. Ojos que cargaban décadas de espera. De cabello blanco perfectamente peinado y vestida con una elegancia discreta, se sentó en el sofá del departamento sosteniendo entre sus manos temblorosas una taza de té que Javier le había ofrecido. Vi el reportaje en CNN, explicó. Cuando mencionaron las fotografías de Sebastián, supe inmediatamente que debía encontrarlos. ¿Cómo nos localizó?, preguntó Patricia, todavía desconfiada. Tengo amigos en el movimiento de derechos humanos, respondió con sencillez. Alguien me dio el nombre de Manuel Bravo. Lo contacté, y él me dio esta dirección. Intercambiamos miradas preocupadas. Si Elena había podido encontrarnos tan fácilmente, otros también podrían hacerlo. Sebastián me habló de los túneles y de su plan para documentar las detenciones. Continuó Elena. La última vez que lo vi, me dijo que había escondido los negativos más importantes en un lugar que solo Carmen González conocía. Mi abuela, murmuré. Elena asintió. Carmen y mi hermano eran más que amigos. Se conocieron en la Facultad de Artes y estuvieron juntos hasta que Sebastián tuvo que esconderse. Esta revelación me dejó sin palabras. Nunca había oído a mi abuela mencionar a ningún Sebastián. Su historia de amor con mi abuelo Pedro era la única que conocía. Como si leyera mis pensamientos, Elena continuó. Tu abuelo Pedro era un buen hombre. Cuando Sebastián desapareció, él cuidó de Carmen y eventualmente se enamoraron. Pero ella nunca olvidó a mi hermano, ni su promesa de proteger su trabajo. ¿Tiene alguna idea de lo que hay en las otras fotografías que no hemos revelado aún?, preguntó Javier. Elena sacó de su bolso un pequeño cuaderno desgastado. Este era el diario de campo de Sebastián. Lo encontraron en su departamento después de su detención, y un compañero logró recuperarlo antes de que lo confiscaran. Aquí describe cada sesión fotográfica, con fechas y lugares. Javier tomó el cuaderno y lo hojeó rápidamente. Esto es invaluable, murmuró. Proporciona contexto para cada imagen. Según esto, dijo Elena señalando una página específica, Sebastián fotografió una reunión secreta el 8 de septiembre de 1973, 3 días antes del golpe. En ella participaron varios oficiales militares y empresarios que planeaban los primeros días después del derrocamiento de Allende. ¿Y Fischer estaba allí?, preguntó Patricia. Era uno de los encargados de coordinar las detenciones en Valparaíso, confirmó Elena. Sebastián logró fotografiar la lista completa de personas que serían arrestadas. Si esa lista existe entre los negativos que encontraron, la tenemos, dije, recordando una de las fotografías que habíamos revelado, pero que aún no se había hecho pública. Fischer, sosteniendo una lista de nombres, algunos ya marcados con una X. El rostro de Elena se transformó con una mezcla de dolor y vindicación. El nombre de Sebastián estaba en esa lista, dijo con voz quebrada. Fischer lo arrestó personalmente 3 semanas después del golpe. Nunca volvimos a verlo. Un silencio pesado llenó la habitación. Elena sacó un pañuelo y se secó discretamente los ojos. Por eso vine a buscarlos, continuó después de un momento. No solo para saber qué pasó con mi hermano, sino para advertirles. Conozco a Fischer desde entonces. No se detendrá ante nada. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Javier sonó. Al responder, su rostro palideció. Era mi contacto en la fiscalía, nos dijo al colgar. Han presentado una denuncia formal contra Daniela por robo de patrimonio cultural y falsificación de documentos históricos. La están buscando activamente. Eso es absurdo, protesté. Todo estaba en la casa de mi abuela. No importa si es absurdo, respondió Patricia. Solo necesitan una excusa legal para detenerte y confiscar las fotografías. Javier asintió gravemente. Y hay más. Según mi contacto, alguien filtró que estás en Santiago. La PDI podría venir a buscarte en cualquier momento. Tenemos que sacarla de aquí, dijo Patricia, y seguir adelante con la publicación completa de las fotografías antes de que sea tarde. Yo puedo llevarla a un lugar seguro, ofreció Elena. Tengo una casa en Olmué que nadie conoce. Está a nombre de una prima que vive en el extranjero. Mientras discutían las opciones, me acerqué a la ventana. El cielo de Santiago estaba cubierto por una capa de smog y nubes que daban a la tarde un aspecto gris y opresivo. Abajo, un auto negro estaba estacionado con 2 hombres en su interior. Cuando uno de ellos levantó la mirada hacia nuestra ventana, me aparté rápidamente.
Hay gente vigilando el edificio, dije con voz tensa. Javier se asomó discretamente. No son policías, confirmó. Al menos no oficiales. Tenemos que salir ya, urgió Patricia. Usaremos la escalera de emergencia que da al patio trasero. En menos de 10 minutos habíamos recogido lo esencial: las fotografías originales, los documentos de Sebastián, computadoras y teléfonos. Patricia tomó su auto mientras Elena nos esperaría en un taxi a 2 cuadras de distancia. Nos dividiremos, decidió Javier. Patricia publicará las fotografías restantes esta misma tarde. Yo presentaré una denuncia formal en la Fiscalía Nacional con copias de todo el material. Daniela y Elena irán a Olmué hasta que la situación se calme. Salimos por la escalera de incendios, uno por uno, con intervalos de varios minutos. Yo fui la última. Mientras descendía los peldaños metálicos, escuché el ruido de la puerta del departamento siendo forzada. Apresuré el paso, bajando los últimos tramos casi saltando. El callejón detrás del edificio estaba desierto. Siguiendo las instrucciones de Javier, caminé rápidamente hacia la calle paralela, mezclándome con los transeúntes. A lo lejos vi el taxi donde esperaba Elena. Estaba a punto de cruzar la calle, cuando un auto negro dobló la esquina y se detuvo bruscamente junto a mí. La ventanilla descendió y reconocí a Joaquín Vega en el asiento del copiloto. «Señorita Ortega», dijo con una sonrisa fría. «Qué coincidencia encontrarla aquí. ¿Por qué no sube? El señor Fisher está ansioso por hablar con usted». «No tengo nada que hablar con él», respondí, dando un paso atrás. «Me temo que insisto», dijo Vega, abriendo la puerta. El conductor, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, también descendió del vehículo. En ese momento, una voz autoritaria resonó desde atrás. «Policía de investigaciones. Aléjense del vehículo y muéstrenme sus manos». Un hombre de traje que no había notado antes mostraba su placa. Vega palideció visiblemente. «Esto es un malentendido, oficial», comenzó a explicar. «Solo ofrecíamos transporte a la señorita Joaquín Vega. Está detenido por intento de cohecho y obstrucción a la justicia», interrumpió el detective. «Tenemos grabaciones de sus amenazas telefónicas a la señorita Ortega. Otros 2 agentes aparecieron y procedieron a esposar a Vega y al conductor. No podía creer lo que estaba sucediendo». «¿Cómo?», comencé a preguntar. «Patricia Lagos nos contactó hace 1 hora», explicó el detective. Presentó todas las evidencias, incluyendo la grabación de su llamada. El fiscal de Derechos Humanos ordenó su detención inmediata. Me escoltaron hasta una oficina de la PDI en el centro, donde tomaron mi declaración formal. Las horas pasaron en un torbellino de preguntas, documentos y declaraciones juradas. Para cuando terminé, ya era de noche. En la sala de espera encontré a Patricia, cuyo rostro mostraba signos de agotamiento pero también de triunfo. «Está hecho», dijo mientras salíamos del edificio. CNN Internacional, The Guardian y El País han publicado la historia completa con las fotografías. También hemos entregado todo el material a la Fiscalía de Derechos Humanos. «¿Y Fisher?», pregunté. «Ha desaparecido», respondió con gesto grave. Cuando fueron a su oficina para interrogarlo ya se había ido. «Han emitido una orden de captura nacional». Mientras caminábamos hacia el auto de Patricia, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en apenas unos días. De ser una simple guía de museo recién llegada a Valparaíso, me había convertido en pieza clave de un caso que podría reescribir parte de la historia de la dictadura. «La hermana de Sebastián nos espera en Olmué», dijo Patricia. «Estarás más segura allí hasta que capturen a Fisher». El viaje hasta Olmué, un pequeño pueblo en el interior de la Quinta Región, transcurrió mayormente en silencio. Patricia ocasionalmente recibía llamadas con actualizaciones sobre el caso, pero yo estaba demasiado agotada para seguir los detalles. La casa de Elena resultó ser una acogedora cabaña de madera rodeada de árboles frutales, con vista a las montañas. Nos recibió en la puerta, acompañada por Manuel, quien había decidido reunirse con nosotros allí. «Las noticias están en todas partes», nos informó mientras servía un guiso caliente en la mesa rústica. «Fisher ha sido desvinculado de su partido político y su candidatura al Senado está oficialmente cancelada. Pero sigue prófugo», añadió Patricia. «Y eso me preocupa. La PDI ha puesto vigilancia en tu casa de Valparaíso», dijo Manuel dirigiéndose a mí. «Y tienen órdenes de proteger los túneles como evidencia histórica».
Cenamos mientras veíamos los noticieros, donde la historia ocupaba los titulares principales. Periodistas y analistas debatían sobre el impacto de las revelaciones, especialmente considerando que Fisher no era el único implicado en las fotografías. Otros oficiales de menor rango, ahora ancianos, también aparecían claramente identificables. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo Elena mientras me mostraba la habitación donde dormiría. Ella y Sebastián soñaban con el día en que estas verdades saldrían a la luz. «¿Por qué nunca me habló de él?», pregunté mientras me sentaba en la cama. Elena sonrió con tristeza. «El dolor, supongo. Y quizás quería protegerte. Saber demasiado en este país todavía puede ser peligroso». Esa noche, a pesar del cansancio, me costó conciliar el sueño. Pensaba en mi abuela, en Sebastián, en todas las vidas truncadas y los secretos enterrados. En algún momento, el sueño me venció. Me despertó un sonido que al principio confundí con la lluvia, pero al abrir los ojos, me di cuenta de que era demasiado irregular. Alguien arrojaba pequeñas piedras contra mi ventana. Me asomé cautelosamente y vi una figura en el jardín, apenas visible bajo la luz de la luna. Con un sobresalto, reconocí el rostro que había visto tantas veces en las noticias durante los últimos días. Renato Fisher estaba allí, mirando directamente hacia mí. El instinto me hizo apartarme de la ventana de inmediato. Con el corazón latiendo en mis oídos, busqué a tientas mi teléfono. Mis dedos temblaban tanto que me costó desbloquearlo. Mientras intentaba marcar el número de emergencia, escuché un crujido en el pasillo. Contuve la respiración. «Daniela», susurró la voz de Patricia desde el otro lado de la puerta. «¿Estás despierta? Hay alguien afuera». Le abrí con cuidado. «Es Fisher», murmuré. Lo vi desde mi ventana. Patricia palideció. Llevaba una pequeña linterna en la mano y vestía un pantalón y sudadera oscuros, como si ya estuviera lista para alguna emergencia. «He llamado a la policía de Olmué, pero tardarán al menos 15 minutos en llegar», dijo. «Manuel y Elena están despiertos. Hemos cerrado todas las puertas y ventanas». Un golpe suave en la puerta principal nos sobresaltó a ambas. «Señorita Ortega», llamó la voz de Fisher desde fuera. «Solo quiero hablar. Estoy desarmado». Intercambiamos miradas. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, sabiendo que era un fugitivo? «Llamaré a mi contacto en la PDI», susurró Patricia mientras marcaba en su teléfono. Tras unos segundos, frunció el ceño. «No hay señal. Debe haber bloqueado la cobertura». Otro golpe en la puerta, esta vez más insistente. «Si quisiera hacerles daño, ya lo habría hecho», continuó Fisher. «Solo necesito 5 minutos de su tiempo». «¿Qué hacemos?», pregunté. Manuel apareció en el pasillo, sosteniendo lo que parecía ser un antiguo revólver. «Era de mi padre», explicó al ver mi expresión sorprendida. «Nunca pensé que tendría que usarlo». «Por favor». La voz de Fisher sonaba casi suplicante ahora. «Tengo información sobre Sebastián Araya. Su hermana merece saberla antes de que me entregue». Esta última frase provocó que Elena apareciera en el pasillo, envuelta en una bata. «Quiero escucharlo», dijo con firmeza. «Han pasado 50 años. Merezco saber la verdad». «Podría ser una trampa», advirtió Patricia. «O podría ser nuestra única oportunidad de saber qué pasó realmente con Sebastián», respondió Elena, con una determinación que no admitía réplica. Tras un momento de tensa deliberación, Patricia asintió. «Lo escucharemos desde una posición segura. Manuel, mantén esa arma a mano. Daniela, quédate cerca de la puerta trasera por si necesitamos salir rápidamente». Manuel abrió ligeramente las cortinas para asegurarse de que Fisher estaba solo. Efectivamente, el exmilitar estaba parado bajo la luz del porche, con las manos visibles y sin aparente compañía. Con cautela, Patricia entreabrió la puerta sin quitar la cadena. «¿Qué quiere, Fisher?» «Agradezco que me escuchen», respondió con una voz que mostraba el cansancio de varios días en fuga. «No he venido a amenazarlos ni a recuperar nada. Eso ya es imposible. Mi carrera está acabada y pronto enfrentaré a la justicia. Solo quiero dejar un último testimonio». Patricia miró a Elena, quien asintió casi imperceptiblemente. «Puede hablar desde ahí», dijo Patricia sin quitar la cadena. «No entrará a la casa». Fisher aceptó con un gesto y se apoyó en la baranda del porche. Bajo la luz amarillenta, su rostro mostraba arrugas profundas y una palidez enfermiza. Ya no se parecía al hombre poderoso de las fotografías recientes.
Conocí a Sebastián Araya el 14 de septiembre de 1973. Comenzó. Yo era teniente, recién ascendido después del golpe. Me habían asignado a un grupo especial encargado de detener a elementos subversivos en Valparaíso. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Sebastián estaba en mi lista. Alguien lo había delatado por tomar fotografías de operativos militares. Cuando lo detuvimos en un departamento del Cerro Barón, llevaba una cámara y varios rollos de película. Debimos confiscarlos todos, pero él afirmaba que nos había entregado todo lo que tenía. Elena se acercó a la puerta, situándose junto a Patricia. «¿Qué le hicieron a mi hermano?», preguntó con voz temblorosa pero firme. Fisher bajó la mirada antes de responder. «Lo llevamos al cuartel de la Armada para interrogarlo. Yo estaba presente cuando...». Se detuvo, buscando las palabras. Cuando lo interrogaron sobre las fotografías y otros fotógrafos supuestamente involucrados en documentar las detenciones. «Diga la verdad completa», exigió Elena, sin eufemismos. «Lo torturaron», admitió Fisher, su voz apenas audible. «Durante 3 días, pero nunca reveló dónde había escondido el resto de los negativos. Solo repetía un nombre: Carmen González. Sentí un escalofrío al escuchar el nombre de mi abuela. Ordenaron que vigilaran a Carmen», continuó Fisher. «Pero ella era demasiado cuidadosa. Nunca encontramos nada en su casa, aunque sospechábamos que sabía dónde estaban las fotografías». «¿Y qué pasó con Sebastián?», insistió Elena. Fisher tardó varios segundos en responder. La versión oficial fue que lo trasladaron al Estadio Nacional en Santiago. Muchos detenidos fueron enviados allí, pero la verdad es que Sebastián nunca llegó a Santiago. Elena se llevó una mano al pecho. «¿Lo mataron?». «No», respondió Fisher para sorpresa de todos. «Logró escapar durante el traslado. Hirió a un guardia y saltó del camión cerca de Casablanca. Se inició una búsqueda, pero nunca lo encontraron». «Está mintiendo», interrumpió Manuel. «Nadie escapaba de los traslados militares». «No estoy mintiendo», insistió Fisher. «Tengo pruebas». Sacó lentamente un sobre de su chaqueta y lo dejó en el suelo, frente a la puerta. «Aquí están los informes originales del incidente, que fueron clasificados. Y algo más que he guardado todos estos años». Patricia recogió cautelosamente el sobre y examinó su contenido a la luz de su linterna. Su expresión cambió al sacar una fotografía en blanco y negro. «Esto es...», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Era una imagen de un hombre de mediana edad con barba frente a un kiosco de periódicos, en lo que parecía ser una ciudad europea. La fecha impresa en el reverso indicaba 1985, 12 años después de la supuesta desaparición de Sebastián. «Es él», murmuró Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es Sebastián. Esa foto fue tomada en Bruselas», explicó Fisher. «Servicio de inteligencia exterior. Lo localizaron, pero nunca se ordenó su captura o eliminación. Para entonces, ya no era una prioridad». «¿Por qué me está diciendo esto ahora?», preguntó Elena. «Porque ya no tiene sentido seguir mintiendo», respondió Fisher con una extraña calma. «Y porque antes de enfrentarme a lo que viene, quería al menos hacer una cosa correcta». Se produjo un silencio prolongado, roto finalmente por el sonido de sirenas a lo lejos. «Parece que su tiempo se agota, Fisher», dijo Patricia. El ex militar asintió. «Hay más documentos en ese sobre. Nombres, fechas, operaciones, todo lo que sé sobre lo que pasó en esos años en Valparaíso. Úsenlo como consideren apropiado». «¿Por qué intentó recuperar las fotografías con tanta desesperación si ya sabía que Sebastián había escapado?», pregunté, rompiendo mi silencio. «Porque esas fotos no solo me incriminan a mí», respondió. «Implican a personas que aún hoy ocupan posiciones de poder. Personas que me presionaron para silenciar esta historia a cualquier costo». Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Fisher se irguió, como preparándose para lo inevitable. «Una última cosa», dijo, mirando directamente a Elena. «Según nuestros informes, Sebastián vivió en Bélgica hasta 1998, trabajando como fotógrafo bajo otro nombre. Después perdimos su rastro, pero nunca confirmamos su fallecimiento. Es posible que aún esté vivo». Elena no pudo contener un sollozo. Manuel la sostuvo mientras ella procesaba esta información que cambiaba toda la historia que había creído durante décadas.
Los vehículos policiales llegaron con luces destellantes, iluminando el jardín con destellos azules y rojos. Fisher no opuso resistencia cuando los oficiales lo esposaron y leyeron sus derechos. Antes de que lo llevaran, miró una última vez hacia la casa. «Lo siento», dijo simplemente. No estaba claro a quién dirigía esa disculpa tardía. Si a Elena por décadas de incertidumbre, a mí por intentar manipularme, o quizás a sí mismo por la persona en que se había convertido. El amanecer nos encontró todavía despiertos, revisando los documentos que Fisher había entregado. Tal como había prometido, contenían información detallada sobre operaciones, nombres de oficiales, fechas y lugares de detenciones. Una página en particular captó mi atención. Un informe sobre Carmen González, mi abuela, fechado en 1974. Sujeto bajo vigilancia continua. Posible contacto con redes de exiliados en Europa. Se sospecha que mantiene correspondencia cifrada con Araya. Recomendación: mantener vigilancia pero no intervenir para no alertar a posibles contactos en el extranjero. Tu abuela siguió en contacto con Sebastián, dijo Elena con asombro, incluso después de que él escapara, y mantuvo el secreto toda su vida, añadí, sintiendo una nueva admiración por esa mujer que creía conocer, incluso de su propia familia. Patricia, que había estado haciendo llamadas desde que recuperamos la señal telefónica, se unió a nosotros con noticias frescas. La detención de Fisher está en todos los medios. Ha aceptado colaborar completamente con la Fiscalía a cambio de ciertas consideraciones procesales. Esto podría desencadenar una nueva ola de investigaciones sobre casos no resueltos de la dictadura. 3 días después, regresé a Valparaíso. La ciudad me recibió con su caótico encanto de siempre, pero ahora la veía con otros ojos. Cada callejón, cada escalera, cada casa colorida podría guardar historias similares a la que había descubierto. Mi casa en el Cerro Alegre había sido precintada temporalmente como parte de la investigación, pero me permitieron recoger algunas pertenencias. Mientras empacaba ropa y objetos personales, encontré una vieja caja de zapatos en el fondo del armario de mi abuela que no había notado antes. Contenía cartas con sellos extranjeros, todas firmadas simplemente con una S y fechadas entre 1975 y 1998. La última incluía una pequeña fotografía de un hombre mayor con barba blanca sentado en un café, con la Torre Eiffel visible al fondo. En el reverso, con letra temblorosa, decía: «Siempre te he llevado conmigo. Algún día, quizás, nuestra nieta sabrá toda la historia». Me senté en la mecedora de mimbre, donde mi abuela solía contarme cuentos cuando era niña, sosteniendo esa última carta. Fuera, Valparaíso continuaba su vida. Turistas subiendo por los ascensores, vecinos conversando en las esquinas, gaviotas volando sobre el puerto. La ciudad que escondía secretos entre sus cerros coloridos seguía allí, imperturbable. Catalina me había ofrecido mantener mi puesto en el museo, pero yo ya tenía otros planes. Junto con Patricia, Manuel y Elena, habíamos decidido crear un archivo documental sobre las historias ocultas de Valparaíso durante la dictadura. Los túneles serían preservados como sitio histórico, y la casa de mi abuela, que nunca vendería, se convertiría en un pequeño museo dedicado a los que resistieron en silencio. Elena había iniciado los trámites para buscar a Sebastián en Europa, si es que seguía con vida. A sus 80 años, emprendía un viaje que había esperado toda su vida. Cuando salí de la casa esa tarde, me detuve un momento en la puerta. El viento traía olor a sal y a eucaliptos desde las colinas. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la historia que ahora cargaba, pero también la libertad que viene con la verdad. No sabía qué me depararía el futuro, pero tenía claro que los secretos de mi abuela ya no permanecerían enterrados. Su valor silencioso, su resistencia cotidiana, su amor interrumpido por la historia, todo ello merecía ser contado, y yo sería quien lo contara. Una historia a la vez, como las casas de colores que se apilan en los cerros de Valparaíso, distintas, únicas, pero formando juntas un paisaje de memoria que nadie podría ya borrar.